Este uniforme perteneció a Helmut Kneller. Era testigo de Jehová. Igual que él, miles de testigos fueron recluidos en cárceles y campos nazis debido a sus creencias. Aunque fueron pocos, teniendo en cuenta los millones de personas que el terror nazi exterminó, casi 2000 testigos perdieron la vida. De ellos, más de 250 fueron ejecutados. Desde los inicios del régimen nazi, este pequeño grupo de cristianos sufrió una persecución brutal, pero no se les silenció. Hicieron saber al mundo que la maquinaria asesina nazi los estaba aniquilando no solo a ellos, sino también a los judíos, los polacos y otros grupos. En la actualidad, pocas personas conocen la historia de los testigos de Jehová, cómo se mantuvieron firmes en sus creencias y hablaron con valor. Esta historia merece contarse. Bienvenidos al Museo Estadounidense en Memoria del Holocausto. Para nosotros es un privilegio y un honor tenerles como invitados hoy, pues su historia es de gran trascendencia. El 29 de septiembre de 1994, varios historiadores de Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos celebraron un congreso sobre los testigos de Jehová. Junto con algunos supervivientes y representantes de la sociedad Watchtower, revelaron detalles muy singulares. No utilizaban el saludo Heil Hitler, y es muy interesante comprender la naturaleza disidente de esta postura en el ámbito social. Por ejemplo, si al entrar en una sala usted oye el saludo Heil Hitler y alguien contesta buenos días, o usted entra en una sala y cuando termina la reunión dice Heil Hitler y alguien le responde hasta luego. Eso es un acto de extraordinario valor cívico y de una decencia humana inimaginable. El doctor Detlef Garbe y el señor Wulf Brebeck, directores de dos museos conmemorativos de campos de concentración en Alemania, explicaron por qué era peculiar la postura de los testigos de Jehová. Billy Paul fue uno de los más de 20 supervivientes que asistieron al Congreso y, junto al hermano James Pelekia, representó a la sociedad Watchtower. Explicaron las razones de la postura firme que los testigos adoptaron. Incluso antes que los nazis tomaran el poder, las publicaciones de la Watchtower avisaron del peligro. En 1929 se publicó esta valerosa declaración en la edición alemana de la Edad de Oro. El nacionalsocialismo es un movimiento que está directamente al servicio del enemigo del hombre, el diablo. La catedrática Christine King, rectora de la Universidad de Staffordshire, analizó la batalla moral que libraron los testigos y los nazis. Desde luego, los testigos se mantuvieron firmes hasta la muerte, y no una muerte común, sino una muerte horrible, por torturas. Un guardia de las SS dijo respecto a los testigos que cantaban himnos en la celda de los condenados a muerte: no les harían callar ni pasándoles una apisonadora por encima. Creen que la apisonadora dictatorial aplastará la fe, la integridad, el valor y el espíritu de familia que poseen los testigos de Jehová. Y por supuesto no puede conseguirlo de ninguna manera. Hablaron desde el principio, hablaron al unísono y hablaron con muchísimo valor. Alemania lucha por recuperarse de los estragos de la Primera Guerra Mundial.
Conocidos antes de 1931 como Bibelforscher o estudiantes de la Biblia, los testigos de Jehová ofrecen consuelo y esperanza, pero también alertan sobre el militarismo creciente. Se les ve con frecuencia por las calles y en las puertas, y distribuyen grandes cantidades de publicaciones bíblicas. En Magdeburgo, en las instalaciones de la Watchtower llamadas Betel, se imprimían todos los meses 1 millón de ejemplares de la revista La Edad de Oro. En Magdeburgo se imprimían 2 millones de libros y 5 millones de folletos al año. Esta labor de impresión y la predicación no pasaron inadvertidos al cada vez más fuerte movimiento nazi. Se hablaba mal de los testigos de Jehová por cosas que los nacionalsocialistas consideraban repulsivas. Se hablaba mal de ellos porque no hacían el servicio militar y porque, en opinión de los nacionalsocialistas, no eran leales a la patria como buenos alemanes. Los nazis acusaron falsamente a los testigos de Jehová de ser comunistas, constituir una amenaza para el Estado y conspirar con los judíos para apoderarse del mundo. En 1933, el escenario estaba preparado para la batalla. Las semillas que impulsaron el surgimiento del nazismo se habían sembrado en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. En 1914, tanto los ejércitos alemanes como los franceses, rusos e ingleses fueron a la guerra y en todos los casos sus guías religiosos proclamaron que Dios estaba de su parte. Nada perjudicó tanto a las iglesias como que cada una de ellas afirmara gozar en exclusiva del apoyo divino. Para 1918 el desengaño y el escepticismo en cuanto a la credibilidad de las iglesias eran tan grandes que la inmensa mayoría de los que fueron a las trincheras regresaron completamente desilusionados y ya no estaban dispuestos a aceptar la autoridad moral de una iglesia que los había engañado tanto. Estos jóvenes que salieron de las trincheras son 15 años después las grandes figuras del partido nazi. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler sube al poder. El presidente von Hindenburg lo nombra canciller. Hay muchas esperanzas de crear una Alemania nueva y poderosa. La mayoría de la gente se dejó influir por la propaganda o por los demás. Quizá no fue por maldad, simplemente se vieron arrastrados por un torrente de propaganda. Se incendia el edificio del Reichstag, la sede del Parlamento alemán. Los nazis culpan enseguida a los comunistas y Hitler presiona al presidente von Hindenburg para que promulgue un decreto de excepción. Poco después se dicta la ley de autorización. Hitler, ya con poderes dictatoriales, decreta la suspensión de los derechos humanos. Cualquier persona podía ser arrestada y encarcelada sin juicio alguno. Los nazis cuentan por fin con un arma para silenciar a sus enemigos. En un estado alemán tras otro, la policía proscribe las reuniones de los testigos y su predicación de casa en casa. De modo que los testigos iniciaron una campaña para hacer saber al gobierno alemán que no eran subversivos. Desde el mismo principio, los testigos de Jehová dejaron muy clara su posición y mantuvieron su postura de neutralidad política. En aquella época inicial trataron de explicar a las autoridades lo que aquello significaba y que en realidad no suponía amenaza política alguna. Un grupo de testigos de toda Alemania, en representación de los 25.000 testigos del país, celebra una asamblea en Berlín para adoptar una resolución.
En aquella resolución explicamos que no teníamos ningún objetivo político, que nuestra actividad era exclusivamente religiosa y que deseábamos beneficiarnos de la libertad religiosa y de pensamiento prometida tanto por el programa del partido como por los funcionarios del gobierno, y que, por consiguiente, la cuestión de las proscripciones parciales debía investigarse y se debían levantar. Se repartieron por el país más de 2 millones de ejemplares de la Declaración. Conrad Franke participó en distribuirla. Fue arrestado y enviado al campo de trabajos forzados de Osthoven. En aquella nueva Alemania no había lugar para las ideas y enseñanzas religiosas de los testigos de Jehová. Prusia decretó una segunda proscripción de los testigos de Jehová. Se ordenó a la policía que volviera a detener su obra. El 28 de junio, un grupo de 30 camisas pardas, las tropas de asalto de Hitler, irrumpieron aquí y ocuparon las instalaciones. Se decretó una proscripción. Cuando se clausuraron las instalaciones, nos quedamos sin sucursal y nos vimos obligados a pasar a la clandestinidad. Este fue el último número de la Atalaya en alemán impreso en Magdeburgo. Las imprentas callaron. Al cabo de unas semanas, los nazis regresaron. Llenaron 25 camiones con publicaciones bíblicas, las llevaron fuera de la ciudad y las quemaron. En cierto modo, el asesinato de 6 millones de judíos como crimen de Estado, perpetrado con precisión mecánica, ha sido a todas luces un acontecimiento que no tiene paralelo en la historia de la humanidad. Pero la persecución de los testigos de Jehová tuvo también algo de particular. Ellos fueron perseguidos de una forma extremadamente dura y brutal. Se pretendía acabar con este grupo religioso. No había de quedar ningún testigo en Alemania. Desde el primer momento, a los testigos se les considera un enemigo clave, en parte por su postura y negativa notorias a aceptar el más mínimo elemento del nacionalsocialismo que no encajara con su fe y creencias. Hitler proporcionó trabajo al pueblo. Les devolvió la fe en la patria. Lo aclaman como su salvador. Pero los testigos no podían otorgar a un hombre lo que entendían que pertenecía a Dios. Así que se produjo el enfrentamiento por un simple saludo: Heil Hitler. Los testigos de Jehová se negaban a decir Heil Hitler porque significaba la salvación procede de Hitler. Un testigo que trabajaba en una fundición de acero afrontó esta prueba. Yo era el único de los 2000 empleados que no levantaba el brazo y no devolvía el saludo alemán. Todos los días tenía que soportar el mismo suplicio, pues me exigían el saludo alemán y yo decía simplemente buenos días. Todo el que no lo hiciera suscitaba la furia de los nacionalsocialistas. Al principio eran insultos, a veces una paliza, pero pronto se produjeron los primeros arrestos. En 1934, informes secretos sacados clandestinamente de Alemania revelaban una situación alarmante. Ha habido unos 4.000 registros domiciliarios, 1.000 personas arrestadas, de las que unas 400 han sido enviadas a campos de concentración, y se han producido alrededor de 200 casos de maltrato. Cada golpe iba acompañado de las palabras: ¿todavía crees en Jehová? La intimidación nazi no solo afectó a la vida religiosa de los testigos, sino también a su sustento.
Antes de que los tribunales especiales los arrestaran y sentenciaran directamente, primero a prisión y después a detención preventiva, ya habían sufrido sanciones económicas y sociales: la pérdida de sus puestos de trabajo, el boicoteo de sus negocios o la confiscación del dinero de sus pensiones o subsidios de desempleo. Una carta típica de despido decía: en vista de su negativa a pronunciar el saludo alemán, su contrato laboral queda rescindido. Sí, perdí mi empleo, pero así teníamos más tiempo para predicar. Los niños no quedaron al margen. A Paul Gerhard Kuserov, de 6 años de edad, igual que a otros niños testigos, lo presionaron tanto alumnos como maestros. En cuanto llegaba a la escuela, el director y los alumnos se encaraban conmigo y trataban de obligarme a decir Heil Hitler, saludar la bandera y cantar canciones nazis. No era agradable ir a la escuela, pues uno nunca sabía lo que iba a suceder. La Gestapo separó a más de 800 niños de sus padres testigos. A Paul Gerhard, a su hermano y a su hermana los internaron en una escuela nazi. Después de 3 años de proscripción, los testigos continúan activos. La Gestapo utiliza una unidad especial para perseguirlos. En un informe confidencial, la Gestapo alardeaba de haber arrestado en una sola batida a 120 testigos. Los testigos fueron de los primeros presos de Dachau, el primer campo de concentración, el modelo, y en los campos de trabajos forzados. Hay indicios de ello en 1934 y con total certeza en 1935. A partir de 1935, muchísimos testigos de Jehová fueron a parar a las prisiones y campos nacionalsocialistas. Antes de la guerra, entre el 5 y el 10% de los reclusos de los campos de concentración eran testigos de Jehová. Y además, había testigos de Jehová en casi todas las cárceles. De los 8 miembros de mi familia, 6 estuvimos detenidos: 4 hermanos, una hermana y mi madre. Entre los 6 pasamos 43 años presos. A partir de 1937, a los testigos que salían de la cárcel se les enviaba directamente a campos de concentración. A finales de aquel año, en las prisiones y campos nazis había 6.000 testigos. A partir de 1937, a los testigos de Jehová se les dio un triángulo púrpura como identificación. Los testigos eran el único grupo religioso que constituía una categoría diferente de presos. Y el triángulo era relativamente grande, así que podía verse desde bastante lejos, y el color también. El distintivo indicaba la clasificación del preso. Siempre que veía una reclusa con un triángulo púrpura, sabía a ciencia cierta que era una hermana. Me daba cuenta de que se trataba de una testigo de Jehová. Los testigos de Jehová recibieron un trato particularmente duro de las SS, porque opusieron mucha resistencia, porque en su conducta manifestaron una gran resistencia. Cuando llegué, me llevaron a la sección política y me golpearon hasta dejarme inconsciente. Al recobrar el conocimiento, podía escupir los dientes. Habe ich meine Zähne ausspucken können. Die erste Nacht hätte ich nicht überlebt. Ni siquiera habría sobrevivido la primera noche si el hermano Erich Nikolaisek, que estaba acostado a mi lado, no me hubiera abrazado y calentado con su propio cuerpo. Así me recuperé un poco. Mit seinem Körper gewärmt, dass ich wieder Leben in mich bekam.
Las estudiantes de la Biblia fueron las primeras. Estuvieron entre las primeras mujeres que llegaron aquí de otros campos, del campo de concentración de Moringen y especialmente de Lichtenburgo, cerca de Torgau. Contrario a lo que se creía hasta ahora, las primeras que llegaron aquí, a Ravensbrück, en mayo de 1939, no fueron presas políticas, sino, según sabemos ahora, principalmente estudiantes de la Biblia. Los nazis, obsesionados por quebrantar la firme devoción de los testigos, intensificaron el ataque psicológico y les hicieron una propuesta extraordinaria. Todo testigo podía comprar su libertad por un precio: su firma y su fe. Los testigos recluidos en cárceles y campos recibieron en repetidas ocasiones un papel y una pluma. Muy pocos firmaron. Cuando me iban a poner en libertad, me entregaron un papel para que lo firmara. En él se me exigía que renunciara a mi fe y reconociera al gobierno alemán como la autoridad máxima, que me sometiera al gobierno de Hitler y que considerara la Biblia como una doctrina falsa. Yo dije, jamás. En 1944, los nazis apresaron a Madame Geneviève de Gaulle, sobrina del general Charles de Gaulle, por su militancia en la resistencia francesa. En Ravensbrück conoció a las testigos de Jehová. Cuando llegó al campo, muchas testigos llevaban ya 10 años presas. Algo que admiraba mucho de ellas era que podían haber salido en cualquier momento, con tan solo firmar un documento de renuncia a su fe. A la larga, estas mujeres, en apariencia tan débiles y extenuadas, resultaron ser más fuertes que las SS, que tenían poder y todos los medios a su disposición. Ellas tenían una gran resistencia, una fuerza de voluntad que nadie pudo vencer. Muchos matrimonios de testigos estuvieron separados durante años, como fue el caso de Heinrich y Anna Dickmann. Cuando descubrieron que ambos estaban en el campo de Ravensbrück, arriesgaron la vida solo para verse. De Buchenwald me trasladaron al campo donde estaba N, y allí fue donde tuve la oportunidad de ver de nuevo a mi esposa después de 7 años. Ella tenía que llevar la ropa limpia para las SS a la entrada principal, y yo tenía que recogerla. Y así fue como pudimos vernos después de 7 años, pero sin decir una palabra, pues los guardias estaban vigilando desde la torre. Nos habrían ahorcado a los dos. La postura de los testigos de Jehová fue singular entre todos los cristianos de cualquier confesión en la Alemania nazi. Los que vivían en Alemania conocían a los testigos de Jehová y los principios que defendían. Desde el principio, los testigos de Jehová y sus publicaciones denunciaron la agresión nazi. En la edición en inglés de la Edad de Oro, la redacción publicó caricaturas explícitas que desenmascaraban el cáncer del nazismo que se extendía. En 1934, la Edad de Oro publicó una denuncia punzante de la campaña nazi contra los testigos. Supuso redadas, arrestos y condenas a campos de concentración. La Asamblea de Basilea de 1934 marcó un giro decisivo para los testigos. Se organizó una protesta mundial dirigida a Hitler el 7 de octubre. Los testigos alemanes se reunieron en secreto. Aquel día, a las 9 en punto de la mañana, todos los testigos de Jehová se reunieron en grupos pequeños. Los testigos de Jehová del mundo entero iban a enviar un telegrama al gobierno de Hitler. Su forma de maltratar a los testigos de Jehová escandaliza a toda la gente buena de la tierra y deshonra el nombre de Dios. Deje de perseguir a los testigos de Jehová. De otro modo, Dios lo destruirá a usted y a su partido nacional. Hitler no cedió, pero sí reaccionó. En una declaración jurada, Karl Wittig, funcionario del gobierno alemán,
dijo que Hitler se encolerizó y gritó: «Esta cría será exterminada de Alemania». En Alemania seguía entrando un flujo continuo de publicaciones de la Watchtower. La Gestapo intensificó el control y efectuó más arrestos. Siempre que los nazis aplastaban una organización clandestina, enseguida surgía otra para llenar el hueco. Cada vez que arrestaban a un grupo, los de la Gestapo creían que habían acabado por completo con nosotros. Estaban totalmente equivocados. Hasta el mismo final de la guerra, la atalaya se siguió distribuyendo por toda Alemania. Los Juegos Olímpicos del verano de 1936 se celebran en Berlín. La Alemania nazi luce sus mejores galas, pero solo es una fachada. Justo después de las Olimpiadas, los testigos lanzan una campaña para desenmascarar el desagradable rostro del régimen nazi. En la Asamblea de Lucerna, Suiza, se adopta una resolución que pone al descubierto la persecución nazi. En una sola noche de diciembre de 1936, se distribuyen por Alemania 200.000 copias de aquella resolución. Marzo de 1938. Las tropas de Hitler cruzan la frontera austríaca. Los testigos pronto se verían obligados a pasar a la clandestinidad en un país tras otro. Los principales organizadores de la obra, Erich Frost, Arthur Winkler y otros, arriesgaron la vida por sus compañeros de creencia y trataron de evadir a la Gestapo. Por la noche, en un apartamento pequeño, tapábamos las ventanas con mantas, poníamos edredones sobre la mesa y las máquinas sobre los edredones para que no se oyera el ruido, pues allí era donde se traducían y reproducían las atalayas. Después teníamos que desmontarlo todo y esconderlo, porque si la Gestapo hubiese encontrado alguna máquina, habría significado la muerte de su dueño. El doctor finlandés Felix Kersten fue otro recurso para introducir publicaciones clandestinamente en Alemania. Kersten, médico particular de Himmler, era dueño de la hacienda Harzwalde, cerca de Ravensbrück, y aprovechaba su relación con Himmler para llevar reclusos a trabajar en su hacienda. A través de Himmler, el doctor Kersten procuró conseguir algunos testigos de Jehová. Y lo logró porque Himmler favorecía mucho a Kersten. Kersten llevó a la reclusa Annie Gustafsson a su casa de Suecia para tenerla como sirvienta. Allí, Annie podía obtener libremente la atalaya. Kersten se ofreció para llevar publicaciones secretamente a sus trabajadores testigos de la hacienda Harzwalde. Las revistas se pasaban clandestinamente de Harzwalde a los campos cercanos de Sachsenhausen y Ravensbrück. Así se creó otra red de comunicación. En 1938, los testigos publicaron el libro Cruzada contra el cristianismo en alemán, francés y polaco. Contenía planos de campos de concentración e informes de primera mano sobre el cruel maltrato a los testigos en Alemania, documentados por la sucursal de Suiza. El doctor Thomas Mann, Premio Nobel de Literatura, escribió: Ustedes han cumplido con su deber al publicar este libro y sacar a la luz pública estos hechos. En mi opinión, no existe un llamamiento mayor a la conciencia del mundo. El 2 de octubre de 1938, 50 emisoras de radio de todo el mundo presentaron el discurso de Rutherford, presidente de la Watchtower, titulado Fascismo o Libertad, en el que denunció los crueles ataques contra los judíos. La gente común de Alemania es amante de la paz. El diablo ha puesto al mando a su representante Hitler, un hombre que tiene la mente perturbada, es cruel, malicioso y despiadado, y no respeta en absoluto las libertades de la gente.
Junto con sus apoyadores gobierna con mano de hierro, persigue cruelmente a los judíos porque en un tiempo fueron el pueblo que estaba en pacto con Jehová y llevaban el nombre de Jehová, y porque Cristo Jesús fue judío. Solo un mes más tarde, el odio nazi contra los judíos estalló con toda su virulencia. El 10 de noviembre de 1938 vine a trabajar aquí por la mañana temprano y nos llevamos una sorpresa. Todas las tiendas estaban destrozadas, las ventanas rotas, había cristales por toda la calle. Todo el mundo caminaba sobre cristales. Era la mañana después de la Noche de los Cristales Rotos. La Noche de los Cristales Rotos fue una campaña nazi destinada a destrozar todos los negocios y oficinas judíos por toda Alemania. Todo quedó destruido. El 9 de noviembre de 1938, el judaísmo quedó devastado. Llegó a su fin cuando incendiaron casi todas las sinagogas de Alemania durante la Noche de los Cristales Rotos. Arrestaron a 20.000 judíos y los enviaron a campos de concentración. Cuando las siniestras intenciones nazis hacia los judíos se evidenciaron, ¿cómo reaccionó la comunidad religiosa, tanto eclesiásticos como feligreses? La verdad es que los métodos de propaganda nazi influyeron mucho en los cristianos de término medio. En la devastación de la Noche de los Cristales Rotos, aquella vergonzosa y patente manifestación de antisemitismo nazi, las iglesias enmudecieron. Un buen número de representantes de las iglesias respaldaron públicamente el odio a los judíos. Pero, desde luego, los testigos de Jehová no lo hicieron. El antisemitismo tiene características racistas y lo último que harían los testigos de Jehová sería considerar a los judíos como personas de menos valía simplemente por causa de su origen. Para ellos, todas las personas tenían el mismo valor, eran iguales. Los centenares de testigos de Jehová recluidos en los campos empezaron a ver una gran afluencia de presos judíos. La revista Consolación formuló la pregunta: ¿cómo puede uno quedarse callado? ¿Y si las iglesias católica y luterana hubieran actuado de la misma manera que los testigos? En mi opinión, la historia habría sido muy distinta. No he encontrado ni oído nunca un superviviente que no recuerde a los testigos, y todos dicen lo mismo, que eran un grupo muy reducido, identificado con gran claridad. Mencionan el triángulo púrpura que llevaban en su uniforme de presidiarios. Hablan de cómo compartían el alimento y cuidaban unos de otros, y que estaban dispuestos a conversar con otros presos, a ayudarlos y apoyarlos. Es obvio que se les quedó bien grabado. A Max Liebster lo arrestaron y enviaron a Sachsenhausen por ser judío. Tanto a él como a los demás presos se les advirtió repetidas veces que no hablaran con los testigos de Jehová. Había unos 400 testigos de Jehová en Sachsenhausen. Tan pronto como llegaban los jóvenes testigos alemanes, recibían 25 golpes. Se les aislaba rodeados de alambrada, y el comandante del campo solía anunciar que todo el que hablara con los testigos de Jehová sería castigado con 25 golpes. La razón principal por la que las SS aislaban a los testigos de los demás prisioneros era impedir que influyeran en otros reclusos y evitar que propagaran su fe. También se miniaturizaban las publicaciones para ocultarlas con facilidad. Por ejemplo, del libro Jehová, editado en 1934, había una edición del tamaño de una caja de cerillas. Esta Biblia de bolsillo es la Biblia completa. Era lo más preciado que tenía. Aunque parezca increíble, el campo de Bebelsburgo se convierte en una fuente de publicaciones bíblicas después que los nazis, en abril de 1943, descubren finalmente una importante imprenta clandestina y la cierran. Su organizador, Julius Engelhardt, es arrestado y decapitado,
Los testigos del campo remediaron la carencia montando una imprenta clandestina ante los mismos ojos de las SS. Si los descubrían, los habrían sentenciado a muerte de inmediato. Sabemos que tenían una máquina de escribir. Con la máquina de escribir, hacían las matrices para una multicopista fabricada con piezas conseguidas clandestinamente. Imprimíamos las copias en el dormitorio del barracón. El trabajo con la máquina de escribir se hacía utilizando un silenciador. Max, electricista del campo, instaló una luz y alarma que avisaba cuando se acercaban los guardias. Los presos imprimían lo suficiente como para abastecer a los testigos del noroeste de Alemania. ...1 de septiembre de 1939. Las Fuerzas Armadas alemanas invaden Polonia. El mundo empieza su sangrienta caída en picado hacia la guerra total. El gobierno nazi no muestra ninguna tolerancia hacia los objetores de conciencia. Heinrich Dickmann y su hermano August estaban en Sachsenhausen. Las SS probaron una nueva táctica para presionar a los testigos. Poco después de estallar la guerra el 1 de septiembre, los testigos de Jehová tuvimos que congregarnos en la entrada. August Dickmann se negó a hacer el servicio militar y Baranovsky, el comandante, apodado Cuadrangular, pidió a Himmler que confirmara su sentencia de muerte. Llegó la confirmación y los presos fabricaron un enorme paredón de fusilamiento. Todo el campamento estaba congregado. Solo quiero mencionar que el comandante pronunció un discurso antes de la ejecución. El micrófono estaba más o menos allí. Recuerdo claramente unas palabras. Dijo: el preso August Dickmann no se considera ciudadano del Reich alemán, sino ciudadano del reino de Dios. De pronto, un miembro de las SS salió de entre los barracones con August Dickmann y lo condujo al paredón. August estaba de pie al frente. Nosotros, que éramos 300, alrededor de 300 hermanos, no estábamos a más de 8 o 10 pasos de él. Lo hicieron colocarse de cara al paredón, de espalda a 7 miembros de las SS. Un oficial con el rango de Sturmbannführer, una graduación de 4 estrellas, dio la orden de hacer fuego. Cuando dispararon, cayó redondo al suelo, y el oficial de las SS sacó su pistola y le asestó el tiro de gracia, como era costumbre. August quedó allí tendido y el comandante se nos acercó. Bien, dijo, todo el que firme puede irse a casa inmediatamente y todo el que no firme acabará en breve tendido a su lado. De pronto 2 hermanos dieron un paso al frente. No, dijeron, no queremos firmar, ya hemos firmado, lo que queremos ahora es retirar nuestra firma. Y entonces tuve que presentarme ante Cuadrangular. Bueno, dijo, ¿qué has aprendido? Respondí, soy testigo de Jehová y seguiré siéndolo. Serás el próximo fusilado, dijo. Pero 5 meses después, él había muerto y yo aún sigo vivo. A las reclusas testigos también se las presionó para que apoyaran el esfuerzo bélico. En Ravensbrück, muchas trabajaban en un taller de costura. Un día, durante el crudo invierno de 1939, 400 testigos tuvieron que tomar una decisión.
Salimos afuera y el comandante llegó, alzó la mano y dijo: «La que no quiera coser estas bolsas para nuestros soldados, hágase a un lado». Apenas había acabado de hablar cuando toda la columna se hizo a un lado. El castigo: 5 días de pie a la intemperie sin moverse. Por la noche, las 400 dormían en el suelo helado del barracón de castigo. Concluidos los 5 días, las encerraron y solo les dieron media ración de comida. Sí, no dejamos de cantar y de recitarnos textos bíblicos unas a otras, hasta que nos debilitamos tanto que simplemente nos quedamos tendidas en el suelo, sin paja, sin mantas. Y entonces vino Himmler a ver a sus víctimas. Lo están pasando mal, pero nosotros estamos bien. ¿Todavía no se dan cuenta de que su Dios las ha abandonado? Podríamos hacer con ustedes lo que quisiéramos. Nosotras le respondimos: el Dios a quien servimos puede salvarnos, y aunque no lo haga, tampoco le serviremos a ustedes. Entonces cerraron la puerta y él inició personalmente el castigo con golpes. A Waltraud Kuserov la llevaron a una fábrica próxima al campo de Oberems. Le pusieron delante un tablero de dibujo para diseñar bombas. Yo dije: no, puedo dibujar flores y paisajes, pero nada de este tipo. Pasé a explicarles que a 2 de mis hermanos los habían ejecutado porque se negaron a tomar las armas, y ahora iba yo a fabricar esas armas. No, no puedo hacerlo. En Wewelsburgo, la solidaridad de los testigos ayudó a sobrevivir a 26 de ellos destinados a morir, sometidos a trabajos forzados. Los 26 se negaron a hacer el servicio militar. Las SS los querían ver muertos. Los capos los golpeaban y los obligaban a continuar. Y lo mismo hacían los de las SS que habían sido enviados allí y otros presos que consintieron en ser utilizados para ese fin. Durante los trabajos forzados, algunos se desplomaban, agotados por la carga de piedras pesadas, pero los obligaban a levantarse de nuevo. El más débil de los 26 se convirtió en el blanco preferido. Le obligaron a empujar una carretilla cargada de piedras muy pesada alrededor del patio, hasta que cayó desmayado. Los otros presos recibieron la orden de echarle agua encima para reanimarlo. Acto seguido se repitió la tortura. A la tercera vez, el preso no se levantó. El comandante, creyéndolo a punto de morir, lo empujó de una patada contra la pared del barracón. Por la noche, tan pronto como se apagaron las luces, logramos arrastrarlo por las piernas fuera de la vista de los guardias. Le dimos friegas hasta que entró en calor y le dimos algo de comer. A la mañana siguiente volvía a estar de pie en la fila. Ninguno de ellos murió. El destacado pastor protestante Martin Niemöller, que también estuvo preso, rindió homenaje a los testigos en uno de sus sermones. Miles y miles de Bibelforser han sido recluidos en campos de concentración y han muerto por haberse negado a ir a la guerra y no estar dispuestos a tomar las armas para asesinar a sus semejantes. In den Jahren 1939 bis 1941. De 1939 a 1941, las SS persiguieron a los testigos de Jehová con una crueldad increíble. Utilizaron toda forma de tortura y tormento contra ellos para lograr que los testigos de Jehová se doblegaran. Und gegen sie angewandt, Zeugen Jehovas zu brechen. Durante el invierno de 1940 a 1941, solían dejarlos empapados a la intemperie a temperaturas de 10 a 15 grados bajo cero. Viele der Zeugen Jehovas in den Konzentrationslagern haben diese Qualen nicht überlebt.
Muchos testigos de Jehová en campos de concentración no sobrevivieron a este suplicio. Por dar solo un ejemplo, en el campo de concentración de Sachsenhausen, en un periodo de 6 meses entre 1939 y 1940, 1 de cada 3 presos estudiantes de la Biblia, 1 de cada 3 testigos de Jehová perdió la vida. Otro método de tortura utilizado por las SS consistía en colgarlos de un poste. Martin, el esposo de Gertrud, vivió esta experiencia y se la describió a su esposa. Man band ihm die Hände, man fesselte die Hände nach hinten. El preso estaba con las manos atadas a la espalda, de pie sobre una plataforma hasta que lo enganchaban de espaldas al poste, y entonces retiraban la plataforma, de modo que todo el cuerpo caía hacia adelante, con los brazos doblados a la espalda, y así los tenían toda una hora. Al estar la nación en guerra, la sentencia de muerte se convirtió en la norma oficial nazi en los tribunales militares. Lo más peligroso para ellos fue su negativa a hacer el servicio militar, pues desde que empezó la guerra en 1939 aquello suponía que podían ser condenados a muerte. Basándose en el artículo de fe de que deben obedecer a Dios más bien que a los hombres, los testigos de Jehová siguen el mandato de ser neutrales. Mi padre fue ejecutado en 1939 después de haber sido llamado a filas y haber explicado su postura el 7 de diciembre de 1939. Posteriormente, en marzo de 1942, mi hermano, que entonces tenía 21 años, también fue ejecutado por negarse a hacer el servicio militar. En la prisión de Brandeburgo se ejecutó a 2.743 hombres. Tras cruzar una puerta de metal, los deportados se encontraban frente a la temible guillotina o ante la horca. Entre ellos hubo 32 testigos de Jehová. Sabemos los nombres de los 32 testigos de Jehová que fueron ejecutados aquí. Mencionaré solo uno como ejemplo. Wolfgang Kusero. Wolfgang Kusero fue un joven que se mantuvo fiel a sus convicciones y no cedió. Afrontó la muerte sin temor, con la convicción absoluta de haberse comportado debidamente en esta vida. Un guardia de la prisión le dijo a Joseph Niklas que había algo distinto en la manera como afrontaban la muerte los testigos. Otros presos se resistían. Algunos gritaban tanto que hasta se les podía oír. No obstante, dijo él, su gente va a la horca hablando del reino de Dios hasta el último momento. Horst Schmidt estuvo entre los más de 250 testigos de Jehová sentenciados a muerte. Estaba con otros 2 hombres en una celda de la prisión de Brandeburgo esperando su ejecución. Oímos un ruido estrepitoso, el ruido de llaves y de puertas que se abrían y se cerraban de golpe. El guardia abrió la puerta de su celda y mandó salir al primer hombre. Entonces el guardia volvió a mirar su lista, leyó el nombre del otro y repitió, salga. Bueno, uno piensa, claro está, ahora me toca a mí. Y él miró su lista, me miró a mí, y a continuación la puerta se cerró. Entonces, por supuesto, uno se derrumba. Es lógico. Horst Schmidt se salvó de la guillotina. Su madre adoptiva, Emmy Zeden, no logró salvarse. Estuvo encarcelada en Berlín-Plötzensee por ocultar a Horst y a otros 2 objetores de conciencia. El 9 de junio de 1944 la decapitaron. En su honor, una calle lindante con la cárcel lleva su nombre.
El curso de la guerra había cambiado. Se veía venir la caída del Tercer Reich. El sonido lejano del fuego de artillería despertaba en los presos la esperanza de que se acercaba su libertad. Pero con el frente nazi a punto de sucumbir, las SS trataron de evacuar los campos y obligaron a los reclusos a marchar hacia el oeste y el sur. Joseph Schoen estuvo en la marcha de la muerte hacia Dachau. Golpearon las puertas con los rifles y gritaron: ¡Salgan, salgan! Así empezó la marcha de la muerte. Nos dijeron: ninguno de ustedes será entregado a los enemigos. Eso quería decir que acabarían con nosotros antes. A todo el que se quedaba sin fuerzas le disparaban. Una lápida conmemora el lugar donde empezó otra marcha de la muerte. 220 testigos fueron evacuados de Sachsenhausen junto con otros miles de presos. Esta no fue la única marcha de la muerte. Hubo algunas más. A finales de abril de 1945, se metió en una embarcación pequeña a unos cuantos testigos de Jehová y a otros presos del campo de Stutthof, situado en la parte oriental de Alemania, para que cruzaran el mar Báltico. Aquellos 10 días en el mar fueron terribles y para algunos, entre ellos nuestra hermana Marte Malinke, la travesía fue mortal. Ella murió poco después de la liberación. Estábamos más muertos que vivos. No éramos personas ni tampoco lo parecíamos. El 5 de mayo, 300 presos, 15 de ellos testigos, llegaron a una isla frente a la costa de Dinamarca. Testigos daneses se enteraron y corrieron a su encuentro. Cuando vimos que aquellos eran nuestros hermanos, sabiendo el trato tan espantoso que habían recibido en los campos de concentración, aunque sabíamos todo aquello, esa era la primera vez que conocíamos a alguien que había estado en un campo de concentración. Imagínese la impresión. Después de hablar un poco, finalmente me dieron permiso para subir a bordo. Sí, debo decir que me impactó mucho verlos. Jamás olvidaré cómo aquellos esqueletos andantes me abrazaron del gozo que sentían. Estábamos enfermos de tifus, teníamos piojos, nos abrazaron, Fue una experiencia inolvidable. Incluso para estas hermanas. Las SS de Wewelsburgo pensaban matar a los 42 presos testigos antes de abandonar el campo. ¿Por qué? Ellos sabían dónde habían escondido a las SS los tesoros artísticos saqueados de toda Europa. En la desesperación de los últimos días, fracasaron 4 tentativas de ejecución. Iban a alejarnos del frente a través del bosque, que estaba allí cerca, y querían hacernos correr hacia el fuego de las ametralladoras de las SS, para que así pareciera que nos habían disparado desde las primeras líneas de los americanos. De pronto, las tropas aliadas bombardearon Wewelsburgo. Los guardias se dispersaron. Max y otros 10 presos corrieron a refugiarse en la torre norte del castillo. Resulta irónico, pero ese mismo lugar era el que Himmler había imaginado como el centro del culto a las SS. Nos escondimos en la torre y el muro, de 3 metros de grosor, nos protegió. Esperamos a que oscureciera. Las SS habían desaparecido y quedamos libres. Adolf Hitler solía presentarse como un dios en el estadio Zeppelin de Nuremberg ante una gran multitud de soldados. Pero ahora eran los testigos los que se reunían en ese mismo lugar, y Adolf Hitler había muerto. La unidad entre los hermanos. Eso fue lo que nos dio tanta fortaleza. Nuestro objetivo era aguantar bajo cualquier circunstancia. Nunca oramos que se nos liberara. Pedíamos fortaleza para aguantar. Lo demás carecía de importancia. Lo que importaba era defender el nombre de Jehová.
Franz Wolfart creía que lo iban a ejecutar como habían hecho ya con su padre y su hermano. En 1944, estando preso en un campo de concentración nazi, escribió un poema de despedida pensando en su madre, su novia y sus amigos testigos. En mi fe me mantendré siempre firme, inmune a la burla despiadada. En mi esperanza, siempre firme, a la espera de una tierra restaurada. En mi amor, me mantendré siempre firme, aunque con odio me pretendan pagar. En mi lealtad, siempre firme, aunque el mundo la quiera quebrantar. De la palabra divina siempre emanará la fuerza que da vida al débil, da poder, pues no habría en mi debilidad entereza si de Dios no obtuviese la firmeza, sí, de Él. Y si por precio la vida me exigiesen, oirán que en mi último aliento diré sin dudarlo ni un momento: firme me mantendré, firme me mantendré, siempre firme. Estas palabras reflejan la determinación de miles de testigos, vivos y muertos, que se mantuvieron firmes ante el ataque nazi.